Hola amigos y amigas, espero que estén muy bien. Quiero hacer este video porque al principio iba a ser un video como de consejo para entrevistas laborales, pero cambió y mutó a habilidades blandas. Lo primero que quiero hablar es como este versus entre habilidades blandas con habilidades técnicas. Ya muchas veces en este rubro se dice que es muy para introvertidos. Estoy hablando de ingeniería de software, ingeniería de datos, desarrollador front, back, todo lo que tenga que ver con TI generalmente que no tenga acceso, o sea, que no tenga comunicación directa a clientes internos de forma tan seguida como lo podría ser el área de soporte. Soporte siempre está ahí con cliente interno y tratando de solucionar, y la verdad es que ahí ya se necesitan varias habilidades blandas y se aprende bastante en ese rubro. Pero en este que es más concentrado y más de oficina o más de encerrarse en la casa haciendo un trabajo en home office o a veces encerrarse en una oficina para hacer lo mismo, se suele decir y presumir de que este es un rubro más para personas introvertidas que no se necesitan tantas habilidades blandas. Y vengo a desmentir eso. Se necesitan las habilidades blandas y son altamente requeridas. De hecho, muchos no quedan en entrevistas laborales solo y exclusivamente por el hecho de que son muy buenos técnicos, pero tienen muy malas habilidades blandas. ¿Ya? Así que quiero tratar de ayudarles un poquito con respecto a eso. Y nosotros somos muy buenos, y hablo de nosotros porque yo soy ingeniero informático y estoy trabajando como ingeniero de software ya hace bastante tiempo también. Eh, y quiero darles a entender de que necesitamos habilidades blandas y son primordiales para este rubro, son totalmente necesarias. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que pasó hace un par de días con una cliente interno. Esta cliente interno nos dijo que habló con un proveedor y el proveedor habló todo el rato con tecnicismos. Ella no entendió nada y solamente pudo asentar con la cabeza. Muchas veces se suele hacer de hablar con mucho tecnicismo, y si yo te lo digo y te pongo un ejemplo y te pongo un abogado enfrente y que te hago que el abogado hable con un lenguaje técnico y puro artículos de leyes, tú no vas a entender nada. Aunque seas ingeniero de software o incluso un doctor, lo que sea, no vas a entender nada. Lo mismo pasa en nuestro rubro. Nosotros debemos de saber y comprometernos con nuestros clientes y saber también de que el cliente no tiene por qué saber de desarrollo de software. Nuestro cliente nos va a indicar que tiene un problema y nosotros tenemos que desarrollar soluciones escalables para solucionar el problema que tiene, valga la redundancia, para que ya no lo tenga. Y en la etapa de análisis de cualquier, no sé, pues si hablamos de método de cascada o integración continua que tiene micro cascadas, tenemos ciertas etapas: análisis, diseño, desarrollo, prueba, despliegue, incluso algunos le agregan el soporte. Nosotros en la etapa de análisis debemos hablar con un lenguaje ubicuo, un lenguaje que pueda entender tanto mi cliente como yo. Y si es necesario que una reunión se largue de 15 minutos a una hora para tratar de explicarle al cliente en un lenguaje que pueda entender, es primordial y se valora muchísimo. Hay muchas personas que no quedan en entrevistas laborales solamente porque les faltan habilidades blandas, y eso se sabe entrevistando a la persona. En el instante en que tú estás entrevistando a alguien, tú puedes ver si tiene habilidades blandas o no en la misma entrevista. Así que te sugiero que, como cuando nosotros aprendemos por Udemy o por YouTube o por libros, habilidades técnicas, también tenga la capacidad de hacer lo mismo con tus habilidades blandas. Si sientes que están bajas, hazte un curso, comunícate más, intenta practicarlo, igual como lo hacemos con el teclado, pero ahora practícalo con tu cliente interno. Trata de entender sus necesidades y comunicarte para que la persona también entienda las soluciones que le estás ofreciendo. Sé que puede parecer un poco difícil, pero no lo es. Es muy sencillo. En este rubro se dice mucho que hay personas introvertidas y no es así. La verdad es que no tenemos para qué ser introvertidos. Necesitamos las habilidades blandas. Necesitamos que nuestros clientes sepan que las soluciones que van a obtener son lo que realmente ellos requerían. Porque en muchas ocasiones hablamos de lenguajes técnicos y le decimos un montón de cosas que no entiende, y al final hacemos una solución, diseñamos esa solución, la ponemos en despliegue y resulta que el cliente te dice: no era lo que yo esperaba otra cosa, me faltan otras cosas que hacer, que esta aplicación haga, si bien cumple con cierto porcentaje lo que yo solicité, no cumple con otros, y lo pasamos por un MVP. Y le decimos: no, es que esto es un MVP, después vamos a pasar cierta integración y la vamos a ir integrando. Que es cierto,
Eso lo hacemos porque para tener un proyecto en una X cantidad de tiempo necesitamos un mínimo producto viable y eso se lanza. Pero en muchas ocasiones se toma como excusa el MVP solamente porque no entendimos desde un inicio lo que el cliente quería. Y eso lo hacemos de nuevo en la etapa de análisis. En la etapa de análisis es primordial hablar con el cliente. Si te tienes que demorar un mes, te demoras un mes. Si te tienes que demorar 2 meses en entender los requerimientos funcionales de tu cliente, te demoras esos 2 meses. Es la etapa base. Si hablamos de construcción de casa, es nuestro radier. Si nosotros hacemos mal el radier, la casa se va a venir abajo en cualquier momento. Necesitamos una base que sostenga nuestra casa. Y eso es lo mismo que pasa en este caso. En esta etapa, en la etapa de análisis, debemos de hacer reuniones, quemar tiempo. Si es necesario hablar 2 veces por semana, durante un mes se hace, 2 horas, 2 días a la semana, se hace. Y la verdad es que si tú quemas bien la etapa de análisis y logras comunicarte bien con tu cliente y logras hacer diagramas de flujo, diagramas de casos de uso, que también se considera parte de un lenguaje ubicuo, para eso existen también, para poder conversar con tu cliente interno y decir, mira, así va a funcionar la aplicación en un diagrama de casos de uso, de esta forma, esta forma, esta forma. Ahora en un diagrama de flujo, cuando la aplicación haga tal cosa y haga tal cosa, va a pasar tal cosa y cuando no va a pasar tal cosa, lo vamos a pasar a un servidor y ese servidor lo que hace es enviar un email en caso de error o algo por el estilo. Y si vas quemando esa etapa y vas hablando con tu cliente y tu cliente te va entendiendo, créeme que vas a tener un muy buen proyecto, una muy buena solución. Y la verdad, no se necesita tanto para eso, solamente practicar y practicar y practicar. Lo hablo porque, como te digo, pasó que una cliente interna solo le hablaron con tecnicismo, no entendió nada y solo asentó la cabeza. Y eso igual me da un poco de rabia porque muchas veces se ocupa el tecnicismo para tapar incluso deudas técnicas. Y decirle, no, es que esto no es posible por tal y tal cosa técnica, la persona no entiende y te termina diciendo, ah, ok, es cierto, no se puede hacer. Pero en la práctica, como una vez me dijo un buen jefe, todo es posible. Nosotros somos ingenieros y desarrolladores y podemos hacer que todo lo que el usuario necesite sea posible. Hay variables que siempre van a estar como los recursos, el tiempo, que nos pueden a complicar un poco más la situación y nuestro cliente tiene que entenderlo. Como por ejemplo, si me dice necesito hacer un proyecto desde cero en 2 días, es imposible. Pero sí podemos hacer tu proyecto en 2 meses, 3 meses, 4 meses, pero sí es posible técnicamente. Solo que el tiempo que tú quieras dedicarle, no, porque no hay recursos ni nada por el estilo. Es una exageración lo que estoy diciendo 2 días, pero bueno, es para que se entienda. Así que las soft skills son muy importantes, chicos. Practíquenla, edúquense con esas soft skills en distintas partes, libros, Udemy, y practiquen. Porque como sabemos practicar mucho de código, también podemos practicar las soft skills con nuestros coworkers, que son nuestros compañeros, con nuestros clientes internos, y te vas a equivocar un montón de veces, pero si vas hablando, vas dándote a conocer, vas experimentando este tema de fallar y de acertar, igual como lo haces con código, créeme que en un par de meses ya vas a haber avanzado muchísimo versus lo que no tenías antes. Así que ese es mi consejo. Practica mucho tus habilidades blandas, edúcate para tener buenas habilidades blandas. Otro consejo es sacar este, término que se suele decir mucho, que yo también lo cometí en algún momento, que es decir que el usuario es tonto, nuestro cliente interno es tonto y no sabe usar las aplicaciones ni las soluciones que nosotros creamos porque es tonto. La verdad es que no es así. Tú dices eso solo por el hecho de que no fuiste capaz de crear soluciones lo suficientemente buenas e intuitivas para que el usuario no se equivocara. Es así de simple, el usuario no es tonto, tú creaste mal tu solución, listo, ya está, hay que admitirlo. Si usamos un buen proceso de UX, incluso en UR, que es un User Research, que se preocupa de hacer incluso encuestas, análisis cuantitativo y cualitativos, te vas a dar cuenta de que efectivamente, si lo haces bien, el usuario va a ocupar la aplicación como se supone que debería ocuparla. ¿Ya? El usuario no es tonto, simplemente no supiste hacer bien tu solución. Hay que admitirlo y tratar de ir mejorando con el tiempo y de ir creando soluciones que sean lo suficientemente robustas e intuitivas para que tu cliente interno las sepa utilizar bien. Eso, espero que te sirva. Sé que desvarío mucho mientras estoy hablando y esas cosas, pero traté de que fuera en 10 minutos.
Eso, espero que estés bien y happy coding.